Pueden tomar asiento los señores abogados, el público. Muy bien. Tres temas antes de comenzar. Como sabemos, la bandera nacional está media asta por el Premio Nacional de Literatura del año 1969, don Nicanor Parra. Así que es algo que queremos dejar en constancia porque somos un país y, como lo hemos visto, las humanidades tienen un profundo sentido de desarrollo en el alma chilena. Así que reconocemos en eso a don Nicanor Parra. Luego hemos hecho una solicitud de ofrecimiento de los dueños de casa que tenemos que confirmar, por supuesto, que es la posibilidad de usar mañana la sala de pleno para continuar los alegatos en la mañana. Posibilidad que yo creo que quizás a todos les dejaría un margen, si así fuera, de adelantar su regreso, no estar tan ajustado. Así que durante el curso de la audiencia, si los abogados que mañana alegan nos da un tiempo, en el caso de tener ya la confirmación, partiríamos a las 9:30 de la mañana. Pero lo vamos a confirmar hacia el final de esta audiencia. Y lo tercero es una observación positiva que me hicieron de que en rigor quien debe individualizarse son los respectivos abogados, no individualizarlos el presidente del tribunal. Así que no creo que sea tan riguroso, pero yo quiero escuchar la voz de mi equipo de trabajo. Entonces vamos a pedir entonces al colega que se individualice el colega de manera previa al inicio de su alegato. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, ministro, presidente. Con la venia de este ilustre tribunal comparece Juan Pablo Sanguinetti Mendoza, abogado, en representación de don Cristóbal Díaz de Valdés, tercero coadyuvante del Servicio de Evaluación Ambiental en la presente causa. Como primera consideración, si me permite el ilustre tribunal, antes de invocar mi pretensión y dar los aspectos técnicos y ambientales que la fundamentan, me gustaría realizar una breve reflexión en cuanto a los alegatos que han precedido a mi exposición. ¿Cómo no? Me gustaría comentar que no hay duda que nos encontramos en una controversia de carácter técnico-ambiental. Tampoco hay duda que el lugar del área de influencia del proyecto se encuentra emplazado en un lugar frágil y de amplia diversidad biológica. Dicho esto, quisiera reconocer que el día de ayer la parte del titular del proyecto reconoció en su alegato que él también daba cuenta de esta situación y consideraba que era verdad, que era uno de los hotspots y uno de los lugares más importantes del Pacífico Sur. Por otra parte, escuchamos el día de ayer por parte del colega Fernando Rocco, que actuó en representación de la Mesa de la Higuera, que nos relató de primera fuente el grado de vulnerabilidad actual que reina en la comuna de La Higuera. Razón por la cual me gustaría agregar al relato, y para entender mejor el contexto, que el pueblo de La Higuera se encuentra emplazado sobre uno de los pasivos ambientales mineros más peligrosos de este país, lo cual ha sido reconocido por el oficio 264 del CERNA-GEOMIN. Lo anterior no hace más que confirmar que las cargas ambientales que ha producido la minería histórica las soportan finalmente los territorios y los ciudadanos. Es en este contexto de fragilidad ambiental y de vulnerabilidad social que el proyecto Dominga pretende llevar a cabo una iniciativa que ya ha sido rechazada en 2 oportunidades, tanto por la autoridad y con contundentes fundamentos técnicos que a la fecha no han sido subsanados por el titular. Es por esto que la reflexión que me gustaría compartir hace mención, a mi parecer, a uno de los principios estructurales de nuestro ordenamiento jurídico, el cual se encuentra consagrado en el artículo 1º, inciso 4 de nuestra Constitución, en donde se reconoce que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Lo anterior, con pleno respeto a los derechos y garantía que esta Constitución establece. Es por esto que consideramos que la condición de vulnerabilidad que afecta actualmente a la comuna de La Higuera debe ser resuelta en armonía con los órganos competentes del Estado, promoviendo así el bien común y respetando los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna. Ahora bien, se preguntarán, señoría ilustre, ¿qué tiene que ver esto con lo expuesto y en particular con esta causa? Aclaro para que no dudamos de las buenas intenciones de la parte reclamante. Tampoco que un privado pueda dar las soluciones a los problemas sociales cuando la labor del Estado no ha sido del todo efectiva.
Pero tal como argumenté anteriormente, esto debe realizarse con pleno respeto a la Constitución y a las leyes vigentes de nuestro país. En el caso particular de la Ley General de Bases del Medio Ambiente, en específico a las modificaciones contenidas por la Ley 20.417, me gustaría citar brevemente una pequeña declaración que encontramos en el mensaje respecto al desarrollo sostenible. Un crecimiento no sustentable trae ventajas de corto plazo, pero afecta la estabilidad del bienestar de las personas y sus familias en el largo plazo. Citamos esta declaración debido a que el día de ayer escuchamos los distintos acuerdos que el titular del proyecto Dominga ha realizado con diversas organizaciones comunales, en donde él ha ofrecido tanto puestos de trabajo como parte de las utilidades de un proyecto futuro que aún no tiene aprobación ambiental, y ha ofrecido esto a quienes adhieran al acuerdo. Recordemos la condición de vulnerabilidad que se encuentra la comuna. Por otra parte, el abogado don Fernando Rocco nuevamente nos comentaba que él consideraba que el proyecto Dominga daría una solución parcial a todas estas problemáticas que afectan actualmente a la comuna de Liguera. Si bien consideramos que todos estos aspectos distan de una discusión técnica ambiental, que es la que debemos sostener en esta magistratura, quisiéramos compartir una pequeña reflexión sobre la falta de desarrollo sustentable que podríamos encontrar en dicho acuerdo. Lo anterior porque quienes adhieran de este acuerdo podrían percibir utilidades durante media la vida útil del proyecto, es decir, 22 años y 5 meses, como se comentó el día de ayer. Por tanto, y citando el principio que comentaba el abogado Clausen hoy día sobre el informe Brundtland, nosotros entendemos que el desarrollo sostenible podría ser definido como aquel desarrollo que busca satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Es así que nos hacemos la pregunta respecto a que lo que pretende un titular de un proyecto minero portuario que ha sido rechazado por la autoridad con una comunidad en condición de vulnerabilidad, como fue reconocido anteriormente, podría dar una solución de corto plazo que comprometa los recursos naturales a generaciones futuras en atención a un proyecto que no fue capaz de subsanar errores, omisiones o inexactitudes contenidas en su estudio de impacto ambiental. Dicho esto, me gustaría ya comentar la razón por qué nos encontramos el día de hoy. Quiero dejar en claro que por ningún modo somos opositores a que un titular pueda desarrollar proyectos de inversión que estime conveniente, ni menos que éste pueda llegar a acuerdos con comunidades, eso siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente. De igual forma, y debido a que el titular en diversos pasajes del expediente de evaluación ambiental ha tratado a mi representado como antagonista a la institucionalidad ambiental, quiero aclarar que el día de hoy comparezco como tercero coadyuvante del SEA en atención a que estimo que el rechazo del proyecto por parte del Comité de Ministros se resolvió conforme a la legislación ambiental vigente, conteniendo contundentes fundamentos técnicos que avalan dicha decisión. En estos términos, y en base al respeto a la institucionalidad ambiental y al principio administrativo de confianza legítima, es que mi representado participó como persona natural en el tercer proceso de evaluación ciudadana del proyecto Dominga, el cual fue resuelto por la resolución exenta número 89 de fecha 25 de octubre de 2016, la cual concluyó abrir un nuevo proceso de participación ciudadana en atención a la ampliación del área de influencia del proyecto, solicitándole al titular una nueva línea de base que permitiera hacer un análisis de posibles impactos para la actividad de rutas de navegación. Es en este contexto que mi representado decidió participar en el proceso de evaluación ambiental realizando 3 observaciones ciudadanas, las cuales no fueron debidamente consideradas en la RCA 25/2017, acto terminal del proceso de evaluación ambiental, y debido a este agravio contenido por no recibir una respuesta completa y precisa por parte de la autoridad, en conjunto al conocido derecho de impugnación, es que mi representado optó por reclamar, de acuerdo al artículo 29 de la Ley General de Bases del Medio Ambiente, en tiempo y forma, en contra de la RCA antes mencionada, reclamación administrativa que fue declarada admisible a tramitación y posteriormente acogida parcialmente por el Comité de Ministros. Es en mérito de estos antecedentes que me gustaría argumentar muy brevemente respecto a la procedencia del recurso de reclamación de participación ciudadana, conocido como recurso PAC, deducido por mi representado en tiempo y forma contra la RCA antes individualizada, reclamación que el titular considera que no sería procedente porque, de acuerdo a sus fundamentos, faltaría la falta de agravio. Para comenzar,
junto con aclarar que todo ciudadano el derecho a participar del proceso de evaluación ambiental de un proyecto en el marco del sistema de evaluación ambiental, el fundamento de este derecho se encuentra consagrado en el artículo 19, número 4 de la Constitución, número 19, artículo 19, número 14 de la Constitución Política de la República, el bien llamado derecho de petición. En la parte que nos interesa a nosotros, es decir, el artículo 29, inciso 2 de la Ley General de Bases de Medio Ambiente, se dispone la apertura de una nueva etapa de participación en caso de modificaciones sustanciales al estudio de impacto ambiental durante el curso de la evaluación, y esta nueva fase permite una participación completa de la ciudadanía respecto de la totalidad del estudio de impacto ambiental. ¿Qué implica todo lo anterior? Implica que dentro del procedimiento administrativo general debe abrirse un procedimiento administrativo especial para la ponderación de las observaciones ciudadanas. Aclaro ya que la ley 20.417 modificó la redacción que tenía anteriormente el artículo 29, quedando como requisito de procedencia para el recurso de participación especial ciudadano la debida consideración a las observaciones realizadas en dichas observaciones. Es por esto que la ley no distinguió si este recurso era procedente en caso de una RCA favorable o desfavorable. Y como bien sabrá, señoría ilustrísima, conforme al aforismo jurídico, cuando al legislador no distingue, al intérprete no le es lícito distinguir. Por tanto, el recurso de reclamación del artículo 29 será siempre procedente en la medida que las observaciones formuladas no hayan sido debidamente consideradas. Ahora bien, ¿qué debemos entender por debida consideración? Para zanjar este tema, quisiera compartir el oficio ordinario número 130-528 de la Dirección Ejecutiva del SEA, el cual contiene el instructivo de consideración de las observaciones ciudadanas, oficio que fue dictado el 1 de abril del año 2013, por tanto vigente, y explicar que fue el mismo SEA quien se autoimpuso un criterio objetivo para dar la debida consideración a las observaciones ciudadanas. En este sentido no me voy a alargar ni a exponer de qué son las observaciones, pero me gustaría destacar que el primer criterio del citado instructivo, el cual se llama criterio de completitud y precisión, establece que la respuesta debe identificar cada uno de los temas planteados en la observación y así abordarlos en conformidad a los antecedentes del proceso de evaluación ambiental. Debo hacer presente que todo el detalle de las observaciones, como decía anteriormente, cuenta en el expediente de evaluación y también ha sido tratado en los escritos que hemos presentado. Entonces seré muy breve para argumentar por qué no fue completo y precisa la respuesta de la autoridad en la RCA a las observaciones de mi representado. Todo esto, vuelvo, para que no perdamos el foco, para acreditar la procedencia del recurso PAC que ha sido puesta en duda por el titular. Para esto, el día de ayer en la relación escuchamos que se citaba, ¿no es cierto?, la resolución 117 del año 2016, la cual había declarado inadmisible el recurso de otro ciudadano, Niels Cortés, en el ámbito de otro proceso de evaluación ambiental, y había sido declarada inadmisible su observación ciudadana producto a una mera discrepancia en los fundamentos de la evaluación técnica que contenía la evaluación técnica de la observación. En el caso de mi representado, en ningún caso se alegó una mera discrepancia en la evaluación técnica. Simplemente que se consideró que la respuesta en la evaluación técnica contenida en la RCA había omitido aspectos relevantes que estaban contenidos en el expediente de evaluación ambiental. Es por esto que se consideraría, ¿no es cierto?, que se infringiría con el criterio de completitud y precisión antes señalado y por ende se habría configurado agravio por tener una respuesta incompleta por parte de la autoridad y tal como lo explica el SEA como administrador del sistema de evaluación de impacto ambiental y las órdenes que el mismo se autoimpuso, el recurso sería procedente. Aclarado el punto del por cual acreditamos que nuestro recurso de participación PAC fue debidamente procedente y asimismo fue declarado admitible por el comité y fue acogido en parte y resuelto finalmente conforme a derecho, me gustaría pasar a la discusión de fondo del contenido que tenían esas observaciones y cómo esto repercute en la consideración de rechazo por parte del comité. La primera observación, el contenido de fondo, versa sobre la insuficiencia de la línea de base para el componente de fauna marina.
Como ya es conocido por este ilustre tribunal, como se ha expresado anteriormente, la resolución 1146, recurrida en estos autos, llegó a la conclusión en su considerando 43.4, que si bien durante el proceso de evaluación se levantó una gran información del medio marino de las obras de costa, en el caso de las rutas de navegación, el titular realizó una sola campaña en el mes de septiembre, de 2 días, lo cual bajo ninguna circunstancia sería suficiente para caracterizar el medio marino. Al respecto, nos gustaría remarcar simplemente lo que se explicó anteriormente de la resolución del día 25 de octubre, la cual, al abrir un nuevo proceso de participación ciudadana debido a cambios sustanciales por el proyecto, como lo es la ampliación del área de influencia, y mediante la cual se le solicita la construcción de una línea de base ambiental para el componente de rutas de navegación, es que me gustaría aclarar algo que también el día de ayer quedó de alguna manera no de la mejor forma explicada o no fue de la mejor forma ilustrada, que dice relación en cuanto a la cantidad de campañas en terreno que se realizaron durante el proceso de evaluación ambiental para validar, ¿no es cierto?, la información propuesta en la literatura de la línea de base. Al revisar la página 102 de la reclamación de auto, el titular declara que la línea de base estaría constituida por toda la información presentada en el estudio de impacto ambiental y en la adenda número 1 y número 2. Posteriormente, todo esto compilado y sistematizado en el anexo número 1.7 de la adenda 3. Por otra parte, el ICE, en su considerando el informe de consolidación de evaluación, en específico en su considerando 14.3.10, respecto a los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental que se pronunciaron de forma disconforme con el proyecto, como bien conoceremos CONAF, distingue que las campañas en terreno fueron realizadas tan solo en el estudio de impacto ambiental, en la adenda 1 y en la adenda 3. Revisando ya en detalle cada uno de estos cuerpos, nos damos cuenta que efectivamente en el estudio de impacto ambiental se realizaron 4 campañas contenidas para la fauna marina, las cuales desde el año 2011 al 2013, tal como lo dice el Comité de Ministros, cumplirían con los criterios de estacionalidad, periodicidad y temporalidad exigidos. Posteriormente, en la adenda número 1, específicamente en la respuesta dada por el titular en el número 23 del capítulo 6, páginas 120 y siguientes de la adenda número 1, el titular expresa lo siguiente. Pido me permita leer porque es un punto muy relevante, porque dice: la línea de base reconoce el valor ambiental del territorio de acuerdo a los antecedentes presentados en el capítulo 2 de la línea de base del proyecto, donde se ha hecho una extensa revisión bibliográfica de todos los aspectos relevantes del ecosistema costero del área, la que se complementó con estudios y mediciones en terreno en la línea de base y la presente adenda. ¿Qué es lo relevante de esta aseveración que el titular hace en el número 23 de la adenda 1? Es que expresa literalmente que se han incluido todos los aspectos relevantes del ecosistema costero del área. Es decir, en ningún caso estaría aportando, ni en el estudio de impacto ambiental, ni en la adenda 1, contenidos que hicieran mención a las rutas de navegación. Y así lo expresa el mismo titular en la adenda número 1, diciendo que son contenidos relevantes del ecosistema costero del área. En este mismo orden de idea, a forma de seguir ilustrando de las campañas en terreno realizadas, encontramos que se presentó un informe con campañas realizadas, ¿no es cierto?, la adenda 1 por la especie del pingüino Humboldt en el islote de Totoralillo, y por otro lado se realizaron campañas por el pato yunco y también por cetáceos. Es decir, recapitulando, señoría ilustrísima, en el estudio de impacto ambiental tenemos 4 campañas en terreno para obras de costa. En la adenda 1 tenemos 3 campañas en terreno para obras de costa. En la adenda segunda no tenemos campañas en terreno para validar la literatura. Y en la tercera adenda, a partir de que se abre un nuevo proceso de participación debido a que se amplía el área de influencia y se lo solicita construir una línea de base para la ruta de navegación, tenemos una tercera campaña, la cual fue de 2 días, ¿no es cierto?, para este componente de rutas de navegación. Razón por la cual, creo, aclarado el punto, dejar claridad y que todo esto queda en concordancia por lo resuelto por el Comité de Ministros en el considerando 43.4, que fue leído anteriormente, en el cual dice que el Comité consideró
que en el proceso de evaluación se levantó una gran cantidad de información para las obras de costa, y en el caso de las rutas de navegación el proponente realizó una sola campaña, lo cual ha quedado acreditado por los mismos antecedentes que están presentes en el expediente de evaluación ambiental, que bien usted podrá conocer y podrá estudiar en su debido mérito. Solamente para terminar este contenido de la línea base, me gustaría hacer referencia al número de especies de fauna marina caracterizadas por el titular. Consta también en la reclamación de auto, específicamente en la página 123, un cuadro de elaboración propia del titular, en la cual expone cuáles fueron las especies de fauna marina que caracterizó, en la cual se caracterizaron, dice el titular textualmente, 19 cetáceos, 4 otros mamíferos y 55 aves. Esto es la línea de base del proyecto Dominga. En su totalidad caracterizó a 78 especies del sistema de bahías de Coquimbo. Yo me hago la pregunta, ilustre tribunal. Nos encontramos, como ya hemos hablado anteriormente, en un proyecto que está emplazado en una de las áreas más ricas en diversidad biológica, física, oceanográfica de nuestro país, quizás del Pacífico Sur. ¿Creería usted, si yo le digo que esta área tan importante, casi a nivel mundial, habitan tan solo 78 especies? Yo creo que no. Revisando distinta información científica, tanto por amicus curiae, acompañados, como distinta literatura, vemos que hay una concordancia en que el sistema de bahías de Coquimbo habitarían al menos de 352 a 560 especies, las cuales durante el año se estarían moviendo, obviamente, de acuerdo a sus características particulares de cada especie. Esto no deja más que entender que la caracterización de línea de base de 78 especies no puede ser por ningún motivo considerada como completa, lo cual fue aseverado por parte del titular en su reclamación en la página 104, en la cual textualmente dijo que la totalidad de las especies del sector podrían haber sido conocidas por el comité de haber revisado la extensa línea de base marino presentada por Dominga. Textual del titular, diciendo la totalidad de las especies, refiriéndose a que sus especies caracterizadas, que son 78, fuera la totalidad de las especies que contenía su línea de base marina. Como segundo punto de los argumentos de fondo respecto a las observaciones que fueron acogidas parcialmente y que fundaron en parte el rechazo al proyecto por parte del Comité Ministro, me gustaría referirme a los impactos de la planta desalinizadora. Esto debido a que en los expedientes de evaluación ambiental, la Gobernación Marítima advirtió una incongruencia entre el valor del número de modelación de descarga, el cual en los archivos que se presentó en el expediente de evaluación se presentó un número negativo, y en la tabla presentada, ¿no es cierto?, en el papel del estudio se presentó un número positivo. Nos quedó claro el día de ayer, el titular aclaró que el número es menos 30, o sea, un número de valor negativo. ¿Qué relevancia tiene? ¿Por qué cito este número? ¿Cuál es la relevancia de este número de fraude? Como bien explicó el titular, esto se refiere a la boyantez de la pluma desalinizadora. ¿Qué se entiende por boyantez? Boyantez es un término, un vocablo que viene desde la especialidad náutica, y en términos simples podríamos entender que tiende a flotar. Es decir, la descarga de salmuera que va a salir por la pluma, lo más probable es que tienda a flotar, no que caiga en el medio receptor. ¿Qué relevancia tiene eso? Que el medio receptor no estaría considerado, y tal como lo declara el Comité de Ministros, es muy difícil y se hace cada vez más complicado poder medir el impacto real que tendrá la planta desalinizadora. De igual forma, me gustaría comentar que el software, el programa utilizado para medir, para modelar este impacto, tal como está acreditado en la adenda número 4, es un programa llamado Visual Plumes. ¿Qué características, se preguntará usted, señoría ilustre, que tiene este programa Visual Plumes?
de acuerdo a un informe solicitado por el Servicio Nacional de Pesca para entender los impactos de plantas desalinizadoras en el mar, nos dio a entender, y se desprende de la letra y fue acompañado en nuestros escritos de presentación para que pueda también ponderarlo en su mérito, que el programa Visual Plumes es un programa de carácter gratuito. Es una licencia gratuita. O sea, existiendo programas profesionales en el cual uno debe pagar una licencia, en la presentación del estudio de impacto ambiental, de forma libre, se optó por elegir un programa de licencia gratuita. ¿Cuál es el problema de esto? Bien, podríamos criticar o decir que en su debido mérito que si el titular busca una actividad económica, ¿cómo es posible? Y si sus estándares son tan altos, ¿cómo no es posible que haga una inversión mayor para asegurar que el modelamiento y el resultado que tenga ese programa cumpla con un estándar internacional o con una característica moderna, como él lo llama? También debo aportar que este programa fue descontinuado el año 2014 debido a que, como era gratuito, fue considerado que tenía graves deficiencias y limitancias técnicas en su grado de modelación. Y precisamente la limitación que tenía este programa versa sobre que es un programa que no está hecho para modelar flotabilidad negativa. O sea, no está hecho para modelar cuando el número de fraude es negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un informe del Instituto Hidráulico de Cantabria, el cual ha sido respaldado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, del cual también fue acompañado en los escritos, el cual, si me permite leer a la letra, da sus conclusiones de cuáles son las características del programa Visual Plumes. El informe se llama Desarrollo e implementación de una metodología para la reducción del impacto ambiental de los vertidos de salmuera procedentes de las plantas desaladoras, y señala lo siguiente. Para efluentes de flotabilidad negativa, como explicaba anteriormente, solo es posible simular ciertas configuraciones de vertido. Chorro individual o chorro múltiple mediante un tramo difusor lineal unidireccional. Tampoco simula el efecto del oleaje sobre el vertido. O sea, entendamos el contexto del área de influencia donde estamos. O sea, es un programa que no simula el efecto del oleaje. Y por los antes expuestos, los modelos Visual Plumes aplicables a efluentes de flotabilidad negativa son modelos de ecuaciones integradas que asumen un medio receptor limitado y que por tanto solamente pueden ser válidos hasta el punto de impacto del chorro con el fondo. Aunque estos modelos ignoren el fondo y el medio receptor y ofrezcan resultados tras este punto, el usuario debe considerarlos erróneos. Yo aquí me hago una pregunta respecto a que como solamente, o sea, recapitulo un poco, como la flotabilidad es negativa, entendemos que la salmuera queda suspendida, no cae a fondo. Todo esto se traduce en que es imposible medir los impactos acumulativos del medio receptor por los antecedentes entregados por el titular del proyecto en los expedientes de evaluación ambiental. Él simplemente está modelando si es que esta salmuera que va a salir por la pluma flota o no flota. Pero en ningún caso está considerando los efectos y los impactos acumulativos que tendría esta salmuera en el medio receptor. En la adenda número 4, esto fue advertido por la autoridad, en el cual, y también el titular adhirió a dicha advertencia, y específicamente en el número 28 de la adenda 4, y debido a la existencia, reconocida por el titular, de una incongruencia entre los resultados del modelo y el informe técnico presentado en el estudio de impacto ambiental, se estima, y siguiendo la ponderación de la autoridad, de suma importancia realizar un monitoreo al comportamiento de la salinidad del medio receptor. Por tanto, en la adenda 4, el titular se compromete a efectuar mediciones continuas y a monitorear la salinidad del medio receptor. Ve aquí donde nos hacemos otra pregunta. En este monitoreo, el cual no tiene definido el impacto del acumulativo de la salmuera, ¿dónde queda el principio precautorio? O sea, no tengo determinación de cuál va a ser el impacto, y antes de aclarar cuál es el impacto,
prefiero monitorear a futuro. Como podemos ver, hay dos argumentos técnicos ambientales, los cuales están presentes en el expediente de evaluación ambiental, los cuales esperamos sean considerados en su mérito en lo que falle este ilustrísimo tribunal. Y por tanto me gustaría, ahora pasando ya a la pretensión y un poco entender, que solicitarle a este ilustre tribunal que pondere los aspectos técnicos del proyecto. Y por tanto, y en su ponderación, en el caso que llegue a la conclusión de que no se ha cumplido con los estándares, se rechace la reclamación del titular en todas sus partes y se confirme el acuerdo del Comité de Ministros, que mantuvo el rechazo del proyecto expresado en la RCA 25/2017. Esto en armonía con lo expresado en el Servicio de Evaluación Ambiental el día de ayer, y en caso que este ilustre tribunal estime, para el caso improbable, debido a que hemos ya acreditado la insuficiencia de línea de base marina para la ruta de navegación y la poca claridad en los impactos de la salmuera, y estime necesario que debe anular y retrotraer el proceso por algún vicio que hubiera tenido, solicitamos que contemple tanto como anular la resolución 1146 del Comité de Ministros, como la RCA 25, anule también el informe consolidado de evaluación ambiental. Informe que no recoge todas las observaciones hechas por los organismos técnicos, informe que no recoge la insuficiencia de línea base, que no recoge la poca claridad de los impactos. Por tanto, nos genera la duda de cómo es posible que un informe que no recoja esto sugiera una aprobación del proyecto. Solo para terminar, un pequeño contenido que me quedó de la presentación del colega Clausen realizada anteriormente, en la cual efectivamente se hizo cargo de la pregunta respecto a las guías metodológicas que existían para determinar, ¿no es cierto?, el contenido de satisfacción que podría tener una línea de base. Comparto con el colega, como bien presentó, que al año 2013 no existía una guía metodológica. No debemos hacer la pregunta, entonces, ¿de qué manera la autoridad se haría su conocimiento, se haría su juicio para determinar la satisfacción? Y a nuestro juicio la respuesta estaría en la práctica administrativa. En la práctica administrativa, la cual es fundada en el método científico, pues no debemos olvidar que las líneas de base las hacen biólogos o científicos afines y son revisadas por biólogos y profesiones afines. Y producto de este método científico es que se ha establecido que el criterio de estacionalidad, temporalidad y periodicidad es necesario para poder caracterizar las especies en un determinado territorio. No debemos olvidar que como el proyecto entró a evaluación en septiembre del año 2013, se le aplica el reglamento contenido en el Decreto Supremo 95, el cual, a diferencia del reglamento actual, tiene varios cambios sustantivos, pero al respecto me gustaría referirme a la cantidad de adendas que se puede mantener. El reglamento anterior era mucho más flexible en cuanto a la cantidad de adendas. Queda en evidencia y claro de esto es que el proyecto Dominga tuvo 4 adendas, o sea, tuvo 4 posibilidades para subsanar los errores, omisiones y distintas inexactitudes propuestas en el expediente de evaluación ambiental. Y producto a que no fue capaz de subsanar esto, es que la autoridad en su práctica administrativa, al no ser satisfecho los criterios propuestos por el método científico, es que se fundó debidamente la no presencia del criterio de estacionalidad en la línea de base para las rutas de navegación. Solamente para terminar, y ahora sí, al igual que el ministro presidente quiso hacer un pequeño homenaje a Nicanor Parra, al igual que el día de ayer se habló aquí de circo, se habló de pantomima, que yo la verdad no entiendo porque cada vez que se habla de circo, pantomima fuera como algo peyorativo o malo, siendo que son disciplinas artísticas que conforman parte de nuestra cultura. Quisiera citar un breve pasaje de Nicanor Parra, que dice a la letra: el error consistió en creer que la tierra era nuestra,
cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Colegas, alguna pregunta? Sí. Muy bien. Acérquese, por favor. Me quedó una duda, colega. ¿Usted señala que en forma subsidiaria habría pedido también entonces la anulación del ICE? Exactamente. Ok. Perfecto. ¿Listo? ¿No? Yo tengo una pregunta para precisión. Usted menciona en su alegato que hay una insuficiencia respecto a 78 especies, siendo un hotspot, hay insuficiencia. ¿Usted me podría mencionar, si tuviera esa información, qué otras especies su representado o usted indica, qué otras especies hay en el área que podrían no haber estado incorporadas en esta línea base? Agradezco la pregunta. Creo de todas maneras que es una pregunta que ilustraría de mejor forma al tribunal. Lamentablemente mi profesión no es biólogo marino. Si me pregunta de nombres específicos o saber... desconozco en este momento, podría... No en latín, no le pido en latín. No, le pido disculpas, pero no podría... Ya. En este momento, si gusta, para medidas de mejor resolver, claramente podríamos incorporar un informe al respecto para que haya claridad de cuáles serían las especies, tanto en su nombre y cuáles... Entiendo. Muy bien, pues. Muchas gracias. Gracias por su alegato. Le damos la oportunidad al colega. Parece que todavía, señor Relator, no tenemos noticias de la sala. No, todavía no. Todavía no. Aún no, mi presidente. Aún no. Entonces estaríamos atentos, pues estamos expectantes, pues de eso depende si mañana temprano o en la tarde y todas sus consecuencias. Señor abogado, se puede individualizar y con ello iniciar su relación. Estimados señores ministros, señor presidente, mi nombre es Juan Pablo Escudero, soy abogado y con la venia de su señoría ilustre doy inicio a mi alegato como tercero coadyuvante de la parte reclamada en representación de dos personas naturales, doña Marcela Alejandra Rey González y don Andrew Frey Carey, quienes realizaron observaciones dentro del procedimiento de evaluación ambiental, específicamente en la adenda 3. Y solicitamos que se rechacen todas sus partes las reclamaciones interpuestas y se acojan las defensas presentadas por el Servicio de Evaluación Ambiental y por eso venimos como tercero coadyuvante. En honor al principio de congruencia y también al tiempo, vamos a hacer una exposición breve, pero principalmente centrada en nuestras observaciones que a nuestro juicio son ilustrativas y de que las razones del tribunal, del Servicio de Evaluación Ambiental fueron adecuadas y fueron apegadas a derecho. En primer lugar, no puedo sino referirme, y disculpen si reitero lo que se ha hablado anteriormente, acerca de la insuficiencia de la línea de base que creemos que es un aspecto clave de este proceso. Como sabemos, en la adenda 3 se le requirió al titular que complementara su línea de base. El titular lo hizo y en base principalmente a una campaña en terreno que duró 2 días en el mes de septiembre, y esto fue una de las principales razones que tuvieron las autoridades para rechazar el proyecto, por cuanto consideraron que la línea de base era insuficiente. El titular, en su reclamación, establece que el Comité de Ministros habría sido mezquino, no habría evaluado verdaderamente su línea de base, la cual habría sido completa y suficiente, sino que solamente se habría quedado con esta pequeña incorporación que se hizo posteriormente en la adenda 3, pero que se habría omitido todo lo largo que habría, toda la gran y estupenda línea de base que habría hecho anteriormente. Nosotros nos quedamos con este comentario del titular y hicimos una revisión exhaustiva de toda la evaluación de impacto ambiental y nos fuimos dando cuenta de que efectivamente la afirmación del titular no es correcta. Dentro de la evaluación de impacto ambiental, hasta la adenda 3, no hay ninguna mención a la línea de base marina, específicamente en lo que dice relación con las rutas de navegación de los buques graneros que serían parte del proyecto. Tanto es así que como se puede ver en el capítulo 2 del estudio de impacto ambiental, señala expresamente, si me permiten una pequeña cita, que habla de que el fin de la línea de base es caracterizar el ambiente costero del área aledaña del proyecto Dominga, y que los resultados de esta línea describen los elementos del medio ambiente que se entornan en el medio costero del proyecto y el área de implementación del proyecto, esto es Bahía Totoralillo Norte. Es decir, hay concordancia entre todos los que estamos presentes en esta sala que en el estudio de impacto ambiental no hubo una evaluación del medio marino en lo que dice relación con su rutas de navegación de los buques graneros.
revisando posteriormente el estudio de impacto ambiental en la adenda 1, a razón del Ixara 1, el titular mantiene este mismo criterio y habla que las actividades del proyecto Dominga afectan directamente al medio marino, son aquellas ubicadas en el sector de la bahía de Totoralillo. En fin, y así continúa durante el adenda 2. Tampoco se le hizo observaciones, hay que ser justo, no se le solicitó en el Ixara 2 al titular que complementara su línea de base y por de pronto la línea de base siguió manteniéndose en el sector costero, sin considerar el área de navegación. Entonces, si hacemos una concatenación lógica de lo que venimos hablando, es claro que la única complemento de la línea de base relativo a las rutas de navegación viene en la adenda 3, y en la adenda 3 solamente se hizo una campaña de 2 días en el mes de septiembre. Mucho se puede discutir acerca de si hay o no una base metodológica o no, pero quienes hemos estado en la zona, quienes la conocemos, y creo que muchos de los que estamos presentes también la conocemos, podemos tener algunos datos de cultura general, de ciertos datos como de conocimiento público, y uno ha ido a ver ballenas, uno ha ido a ver las especies, y dentro del mes de septiembre no hay ballenas, o al menos no son visibles. De hecho, las mismas llegan entre los meses de diciembre y los meses de marzo. Es decir, incluso, aunque pretendan justificar la completitud de su línea de base, incluso hasta el día, hasta el mes que eligieron, ni siquiera fue adecuado. Sobre todo, como lo veremos, porque hay ciertas medidas de mitigación que específicamente hablan de visualizar a las especies que se encuentran en el lugar. En este sentido, vamos ahora a circunscribirnos algunas de nuestras observaciones. Y como se habló del Servicio de Evaluación Ambiental y el Comité de Ministros, hay una consecuencia lógica entre línea de base deficiente y por de pronto medidas de mitigación, compensación y reparación deficientes, porque no hay una comprensión cabal de la línea de base y además evaluación de los impactos sinérgicos también deficientes. En este sentido, nos referiremos primero a las medidas de mitigación y porque algunas de nuestras observaciones, o de las observaciones de mi representado, para ser más preciso, son ilustrativas de esta insuficiencia de la línea de base. Por ejemplo, hablemos de una medida de mitigación específica que propuso el titular, y que es las áreas de resguardo biótico, y que en palabras simples, para que se entienda en la audiencia, dice en relación con ciertas áreas específicas que circundan los hábitats de las especies de interés, dentro de las cuales no va a haber actividad industrial y por tanto se estaría protegiendo algunas especies de interés. Vámonos específicamente al pingüino de Humboldt. El pingüino de Humboldt, algunas personas lo han citado también antes, se estableció un área de resguardo biótico de 5 kilómetros radiales alrededor de las islas donde se presenta esta especie. Y me causó impresión el alegato del abogado Costa que me precedió, que hablaba del estudio de Kulik y Luna de Jorquera, porque hablaba de que había estado mal citado. Me sorprende porque yo también, o sea, mi representado y la gente con la que trabajo descubrimos que también había una tergiversación de ese estudio en relación a esta medida, porque nos preguntamos por qué el titular determina un área de resguardo biótico de 5 kilómetros en circunstancias que el estudio que él mismo cita establece que el 90% de los individuos monitoreados se alimentaron en un rango de hasta 35 kilómetros y el 90% todos lejos de estos 5 kilómetros. Entonces, la medida que implementa el titular ¿es suficiente? ¿Es justificada? A nuestro juicio no, por cuanto no hay una cabal comprensión de los mismos antecedentes que él cita como sustento de su medida. Y esto es decidor también de lo que decíamos antes, una línea de base que no está bien conocida, malamente puede conllevar a medidas bien tomadas. Otra medida que queremos señalar brevemente dice relación con el hecho de que los cetáceos, de que las rutas de navegación pasan directamente por el hábitat crítico de los cetáceos y de otras especies, como veremos a continuación. Sin embargo, una de las medidas principales, y nosotros observamos esto, una de las medidas principales, hay otros monitoreos, hay otras, etcétera, pero una de las medidas principales, y que el titular reitera a lo largo de su estudio de impacto ambiental y de sus respectivas adendas, es la utilización de vigías. La utilización de vigías. Tal cual como nosotros vimos, solamente vieron en terreno 2 días la ruta de navegación marítima y proponen medidas de vigías. Y además, que nos parece de algún modo anacrónico de un proyecto que ha hecho una evaluación ambiental que en otros aspectos es estupenda. Pero nos parece anacrónico que su mayor medida sea vigías. Es decir, vamos a mirar si va a haber una persona mirando, si hay ballena, y en ese caso tomaremos las medidas correspondientes. A nosotros nos parece que, de nuevo, es una medida que es insuficiente, pero
este ilustrísimo tribunal va a poder analizarlo en su mérito con el estudio de nuestras presentaciones y el resto de los documentos del expediente. Ya habiendo hablado de las medidas de mitigación, me quiero referir brevemente a nuestras observaciones relativas a los efectos sinérgicos que genera el proyecto. Porque mis representados hicieron varias observaciones también a este respecto. Como dije, me estoy circunscribiendo nuestras observaciones para hablar más específicamente, y creemos por consecuencia que una mala identificación de la línea de base conlleva, por supuesto, una mala evaluación de los impactos sinérgicos. Y nuestros representados hicieron la pregunta acerca de que el titular reconoce un impacto en la adenda 3 que corresponde a la exclusión total de la utilización de la bahía Totoralillo Norte por parte de los cetáceos en la etapa de construcción. Y esto es una observación más larga que habla de varias cosas, y entre eso nosotros también observamos, y por favor evalúe los impactos sinérgicos de este impacto. ¿Por qué? Porque el mismo titular habla de que estamos en un sistema de bahías. Y como sabemos, el proyecto Puerto Grande está a solo 5 kilómetros. Entonces nos encontramos con la situación de que pueden haber ciertas especies que se encuentran en este sistema de bahías, pero que se ven impedidas de utilizar totalmente una vía porque está desarrollándose actividades de construcción. Entonces la ballena o otras especies dentro de este sistema de bahías libremente circularán puesto que se ven afectadas por un proyecto, pero no se evalúa y el titular hace caso omiso de nuestra observación respecto de qué pasa si esa ballena se va a la bahía contigua, que también está sufriendo efectos. No es que queramos decir que acá haya necesariamente un impacto, no es que queramos decir que todas las ballenas ni todos los cetáceos se están muriendo por esto, pero simplemente estamos diciendo que no se evalúa. Simplemente estamos diciendo que no se evalúa. Los efectos que tienen estos los desconocemos. ¿Cómo se comportará su hábitat de descanso, su hábitat de tránsito, su hábitat de reproducción, si es que se ven afectados? No solo por una bahía, que ellos ya lo establecen, sino que por dos, en las cuales ellos definen su área de desarrollo. Otra pregunta también corta es el hecho de que se le consultó acerca de los impactos sinérgicos que podrían traer los ruidos, las vibraciones en el medio marino, y el titular dice una argumentación que parece razonable, que es que aquí no habría impacto porque hemos sobrepuesto las áreas de influencia del proyecto Puerto Cruz Grande y del proyecto Dominga, y nos hemos dado cuenta de que entre esas áreas no hay confluencia y por de pronto no hay impacto sinérgico. Lo que desconoce el titular, pero que a la vez lo reconocen otros sectores, que de nuevo es un sistema de bahías y que el solo criterio geográfico de sobreponer la área de influencia no da cuenta de la realidad del sector. Y aunque nosotros tengamos esa justificación, no nos parece suficiente la del titular. Y por de pronto no hay una evaluación correcta del mismo. Finalmente, me quiero referir a una observación particular. Y esto me parece que es adecuado por cuanto quiero hablar de algo específico que creemos que es particularmente ilustrativo de lo que hemos venido diciendo. Y tiene esa relación con una especie. Hay una especie, muchos se ha hablado de las ballenas en la evaluación del impacto ambiental, muchos se ha hablado de varias especies, pero hay una especie que se denomina el pato yunco, que también la hemos nombrado. El pato yunco está en peligro de extinción, así lo reconoce el titular, así lo reconoce el Ministerio del Medio Ambiente y así lo reconoce la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Mis representados hicieron una observación relativa a cuáles serían los efectos de los cambios en la luminiscencia que generaría el proyecto en el pato yunco, en consecuencia que es una especie particularmente susceptible a los cambios de luminiscencia. Tanto es así que la organización Sea Shepherd encontró en la bahía de Punta Choros individuos muertos de pato yunco por el hecho de cambios en la luminiscencia. La respuesta del titular nos dejó atónitos porque responde: nosotros cumplimos con la normativa de contaminación lumínica. Esto refleja que el titular efectivamente ha hecho un trabajo grande en varios otros aspectos, pero al menos respecto en este se quedó corto, y al menos en este aspecto manifiesta una falta de prolijidad, por decir un eufemismo, en el sentido de que considera que la evaluación ambiental simplemente es un checklist de cumplimiento de normativas técnicas. O sea, si así fuera, no habría la necesidad de evaluar ambientalmente un proyecto, porque dice: yo cumplo con la normativa. El cumplimiento de la normativa es un requisito para cada ciudadano de la República. Distinto es que yo voy a concretar un proyecto en un lugar determinado y tengo que hacer una evaluación de los impactos que generan, todo
de todos los impactos que genera mi actividad. Dentro de eso pueden estar los lumínicos, más allá de que uno cumpla o no con la norma de contaminación lumínica. De hecho, los patos yuncos que se encontraron muertos fueron por contaminación lumínica de la bahía de la caleta de Punta Choras, que por de pronto cumple con la norma de contaminación lumínica. O sea, es decir, no hay una evaluación de este impacto y el titular lo expresa porque cree que él cumple con la norma de contaminación lumínica. Después, volviendo también al área de influencia con respecto al pato yunco, o sea, perdón, a las zonas de resguardo biótico del pato yunco, pasa algo similar y también se tergiversa un estudio, porque el titular señala como fundamento de su área de exclusión, que es una pequeña circunvalación a las islas donde está el hábitat crítico de esta ave, que de alrededor de unos 5 kilómetros, y justifica habiéndosele consultado, justifica esta medida señalando que se toma en consideración al Plan Nacional de Conservación del Pato Yunco de la CONAF del año 2005, que dice que los patos yunco habitan en zonas cercanas desde donde ellos se alimentan. Y al leer este estudio nos damos cuenta que por cercano se habla de 25 a 50 kilómetros. Y aquí se habla de 5. Pero ellos tomaron cercano como 5, sin haber considerado el total del Plan Nacional de Conservación del Pato Yunco, que habla de 25 a 50. Pero no solo lo dice esto, sino que si se pueden ir, y cualquier persona que esté aquí presente puede meterse a la página web de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y dentro de las fichas de cada animal, de cada especie, se habla que el pato yunco está, por supuesto, que en peligro de extinción, que su mayor zona es que vive principalmente en este sector, es decir, solo es en Perú y en Chile, y aquí está la mayoría de la población de Chile. Su rango de acción es de 27 kilómetros. O sea, tenemos que es una medida pobremente construida, o por decirlo menos, antojadiza. Y finalmente, una última consideración respecto al pato yunco es que es la fragmentación de su hábitat de alimentación. Todo esto, de nuevo, refleja la insuficiencia de línea de base porque ha hecho una evaluación pobre. El Plan Nacional de Conservación del Pato Yunco, que ellos mismos citan como su antecedente principal para hacer esta evaluación, habla de que el 70% de la dieta del pato yunco la consiste un crustáceo que se llama Eufasia mucronata, un pequeño crustáceo. Y este crustáceo tiene la característica de vivir en zonas donde hay mucha clorofila A. O sea, es decir, a mayor clorofila A, mayor Eufasia mucronata. Y a mayor Eufasia mucronata, mayor concentración del pato yunco porque vive cerca de sus zonas de alimentación. Y el titular hace una pequeña, lástima que no ando con una presentación PowerPoint, pero porque hace una pequeña, y lo pueden ver todo en el expediente, una evaluación de la presencia de clorofila A dentro de la bahía de Totoralillo Norte. Y por alguna razón, el lugar donde existe mayor concentración de clorofila A y por tanto de Eufasia mucronata es exactamente en la ruta de navegación. Exactamente. Y el titular vimos que solamente puso un área de exclusión de 5 kilómetros al lado de la isla, desoyendo todo, desoyendo que él mismo propone y desoyendo los mismos estudios que en los cuales se sustenta. Entonces, y además, considerando que la Eufasia mucronata vive a una distancia de 10, está de una profundidad de 10 metros y los barcos tienen del puerto que se proyectan tienen un calado de 14 metros. Entonces habría un claro efecto de que se revolverá toda esta área y por tanto el hábitat y el lugar de alimentación del pato yunco va a verse afectado. Ahora bien, ¿creemos que el pato yunco se extinguió? No lo sabemos, pero no lo sabemos porque no se evalúa. Porque no está evaluado, porque la línea de base a nuestro juicio es insuficiente. Por ello, agradeciendo el tiempo de haberme escuchado, espero que sirva de ilustración para tomar la decisión que hemos solicitado, que es que se rechacen los recursos de reclamación interpuestos. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Ministros, alguna pregunta? Acérquese al micrófono. Se va para acá. Voy a entrecruzar algunas preguntas porque yo voy juntando los alegatos de uno y armándome algunas cuestiones, ¿ya? No hay problema. Ahí para que se escuche. Abogado, don Andrew, ¿cierto? No, Andrew es mi representado, yo soy Juan Pablo Escudero. Ah, don Juan Pablo, perdón. ¿Hay algún antecedente histórico natural respecto del pato yunco? O sea, porque también se ha hablado que esa zona era una zona minera, era una zona de movimiento de buques. ¿Hay alguna trazabilidad, alguna historia del pato yunco? Sí, de hecho sí.
Y es bueno que Y me lo quiero pregunte también, porque... perdón, Pablo, ya, sí, por disculpe. favor. Lo mismo del pingüino de Humboldt, Sí. ¿ya? Lo mismo del pingüino de Humboldt. Bueno, del pingüino de Humboldt la verdad es que ahora yo no tengo los antecedentes. No, Ya. de eso no podría... Sé que hay expertos en el tema, yo no lo he estudiado en profundidad. Sin embargo, respecto al pato yunco, sí. Y respecto al pato yunco, lo que pasa, tal vez no es asociado directamente a la actividad minera. No culpo la actividad minera de ello. Pero gran cantidad del pato yunco, la mayor parte de la población del pato yunco vivía hace un tiempo en la isla de Chañaral de Aceituno, que está cerca del área de influencia del proyecto. Se extinguió el 100% de esa colonia. Y se extinguió por la introducción de zorros. Y los zorros son una especie exótica. Y uno de los grandes falencias de la línea de base es que también yerran evaluar correctamente la introducción de especies exóticas en el lugar. Por el lastre de los buques. Por de pronto, a su respuesta, había una gran población de pato yunco en el área de Chañaral de Aceituno y ahora no. Por presencia de zorros. Por presencia de zorros. No digo que sea por presencia minera, insisto, pero Ya. respecto a la pregunta de cómo ha sido la evaluación del pato yunco actualmente, históricamente, perdón, eso sucedió en la isla Chañaral de Aceituno. Ya. Gracias, abogado. A ver, ¿me queda por acá? Perdón, Sobre presidente. este tema, el Sí. pato yunco, sí. En particular, es una especie como habita entre la parte sur de Perú y la isla de Corral, el pato yunco, que es un petrel. Sí, es un petrel. Y no solamente se alimenta de crustáceos, sino que también se alimenta de sardinas. Sí, Tiene, el 70% de la dieta son crustáceos. claro, son crustáceos. Entonces es interesante para efectos jurídicos de la incorporación del antecedente, si usted pudiera precisar si tiene alguna categoría de conservación jurídica. Es un ave con presencia costera en dos, al menos en el territorio marítimo de dos países. Sí. Si tiene alguna categoría de conservación jurídica Sí, específica. Está en peligro de extinción. Esa es su Peligro de categoría. extinción. Sí. Calificado por... Está por norma y también está por el Ministerio de Medio Ambiente, también lo establece así en sus propias fichas. Ya, es una calificación Sí, está en jurídica peligro de vigente. extinción, sí. Calificación jurídica. Ya. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor, yo lo interrumpí, ministro. A ver, estoy... Don Cristóbal, ¿no es cierto? Mi representado en Cristóbal, Ah, Juan Juan Pablo Pablo. Sanguinetti. Don Juan Pablo. A ver, ¿no tiene usted alguna lámina que pudiese mostrarnos básicamente los lugares donde se hicieron las campañas del demandante? Todo eso está consolidado en la adenda 3 en el anexo 1.7 que el titular acompaña al expediente de evaluación ambiental. Ya. Ya. Quería hacerme como una imagen más visual, digamos, de los Yo diría que puntos de- la debo tener acá en el computador si la quieren proyectar ahí, pero es... Si no le quita mucho tiempo. Sí, si son se imágenes, puede. como le comento, están en el expediente de evaluación ambiental todo. Ya. Marketing y metodología. Sí, lo voy a buscar. Sí, no, no la tengo aquí, pero del computador, pero como le digo, está en el expediente, la adenda 3, anexo 1.7. Y el día de mañana, me imagino, quizás algún tercero coadyuvante también podría presentarlo, si son antecedentes de público conocimiento. Una consulta para el colega Escudero. Gracias. Este punto interesante del área de exclusión y el pato yunco, ¿arranca el análisis de ustedes justamente del informe acompañado por el titular del profesor Luna? Respecto de la medida del área de bióticos, sí. De recuerdo biótico, sí, del profesor Luna. No, pero no del informe que acompañó ahora, sino que del informe de los cuales ellos citan en el estudio de impacto ambiental para adoptar sus medidas. Ya. ¿Y usted esta observación la hizo? Mis presente? representados la hicieron, sí. Y la hicimos presente en el escrito que está presentado ahora en el... Sí, continúa. Ya. Perdona el desorden, pero... El científico, así que...
Sí, yo quisiera, si es que se puede, presidente, al abogado Ezio Costa. ¿Es posible? ¿Sí? Sí, ¿Presidente? Sí, no apliquemos precaución, porque igual mañana vamos a tener espacio de preguntas, así que si hay algo que adelantar. Sí. Abogado, ¿existe alguna experiencia respecto de eliminación de colonias de pingüino por obras portuarias? ¿Tiene usted antecedente de ello? Tengo un antecedente, evaluadas ambientalmente no tengo ningún antecedente. Sí, en el caso de la marina de Algarrobo existe un impacto a una colonia de pingüinos que no es pingüino de Humboldt, pero existe por la cual existieron incluso querellas penales en contra de las personas que hicieron esa eliminación de pingüinos. Pero no me parece que sea un caso que sea análogo a este. Perfecto, gracias. Y también a usted otra consulta. ¿Cree que es factible pensar en una mejora, un aumento de la productividad, mejora en las colonias en otros sectores de los lugares de hábitat del pingüino de Humboldt? ¿Una mejora debido a... o en general? Sí. La especie del pingüino de Humboldt es una especie que está vulnerable, que es particularmente... vulnerable además de la calificación jurídica de vulnerable, sabemos que como especie es vulnerable y que la pérdida de hábitat es precisamente lo que la tiene como vulnerable. Entonces, a propósito de que ha ido perdiendo hábitat en distintos lugares del país, parece poco probable que vaya a proliferar en hábitats nuevos hoy en día, y de hecho la única manera, y por eso es que el titular presenta esta medida de compensación, efectivamente, la única manera que el pingüino pudiera utilizar unos nuevos hábitats es que esos hábitats sean de alguna manera acondicionados para que el pingüino quizás los utilice, porque ese es el otro problema. Uno puede acondicionar un islote, pero el pingüino podría perfectamente no irse a vivir allá por las razones que sean, digamos. Eso es lo que hay que estudiar profundamente. Claro, que cuando hacía la referencia de esta medida, ¿no es cierto?, de eliminación de ratas y respecto de que finalmente quien más ataca al pingüino son algunos tipos de gaviotas. Es una posibilidad. Me refería a eso. O cómo en otro sector, haciendo una mejora, se incrementa también la población global de pingüinos, ¿ya? Entendiendo que en esa zona está el 80% de la población. No sé de los antecedentes que han presentado las partes exactamente cuál es la población que está en el islote Toralillo Norte. ¿Ya? En el islote Toralillo Norte la población, no me sé exactamente los números, pero la población es bastante menor que la que está en el islote Pájaro 1, que es donde se quiere hacer la medida de compensación. Ya. Eso es efectivo. Ahora, la posibilidad real de que los pingüinos que están... lo que tiene de la gracia que tiene el islote Toralillo Norte es que es un islote que en este minuto no tiene casi intervención. Mientras que el otro islote... De hecho, la existencia de la rata negra en el islote Pájaro 1 tiene que ver con una introducción de una especie que no debiera estar ahí, digamos. Entonces, el titular lo reconoce el SAC y la CONAF. Ese islote ya está degradado como hábitat. Mientras que el otro islote es un islote que está prístino como hábitat. Entonces, lograr que el islote Pájaro 1 se convierte en un islote suficientemente prístino como para poder albergar mayor cantidad de pingüinos es una cuestión compleja. No es imposible, o sea, para mí es imposible decirle que eso no es posible, pero al menos como está planteado en el expediente y de acuerdo a lo que nos han dicho los doctores en ciencia, no se cumple con los estándares. Ya, gracias. Gracias, presidente. Muy bien. Advertimos una importante contribución de los señores abogados cuando les preguntamos, porque eso ilustra al tribunal, a las partes. Hemos concluido entonces la audiencia del día de hoy, sin antes que comentarles que esta es la primera audiencia que tiene el Tribunal Ambiental, el primer juicio. Por cierto, el relator ha guardado un registro de todos los abogados que se han anunciado, más los del día de mañana, como corresponde, pero también estamos en situación de darle a las partes que lo deseen, en términos de certificación personal, por su registro como abogados, a que sea solicitado y podemos emitir una certificación de esta primera audiencia como algo significativo. También podemos mencionar que vamos a subir de calidad de instalaciones incluso, porque la Corte de Apelaciones nos va a facilitar mañana la sala de pleno y la va a facilitar a las 9:30 de la mañana. Perfecto. Así que 9:30 porque hay que instalar, entiendo, los equipos de audio, grabación, porque estamos subiendo todos estos audios a un sistema streaming.
Así que, dado que además nos están grabando, es más que oportuno volver a agradecerle a la Corte de Apelaciones de Antofagasta esta disponibilidad. Y dicho esto, y en nombre de Dios, se levanta la audiencia. A usted.